al inicio también de nuestro noticiero, pero continúa la formalización contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y queremos profundizar también para poder analizar también cuáles son los argumentos, los fundamentos y qué es lo que arriesga también la ex autoridad, y para eso ya estamos acá en el estudio con Eva Guerrero, abogada penalista. ¿Cómo estás, Eva? Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Bueno, Eva, para partir y ir poniendo también un poco en contexto, una de las cosas que más ha dicho también por parte del fiscal Javier Armendáriz, en nombre obviamente del Ministerio Público, es que ellos quieren pedir la prisión preventiva porque dicen que Manuel Monsalve representa un peligro para la sociedad, un peligro para la víctima y un peligro para la investigación, ¿no? Sí, efectivamente, esos son los presupuestos que el fiscal tiene que acreditar para efectos de que decrete la prisión preventiva. Tú decretas la prisión preventiva no solamente porque la pena que arriesgas es una pena alta, una pena de crimen, sino que porque efectivamente la libertad de él pudiese constituir un peligro para la seguridad de la sociedad, un peligro para la investigación. Ya sabemos ya que a los inicios, ¿cierto?, se realizaron ciertas gestiones con policía de investigaciones para recabar antecedentes y que efectivamente son temores que el Ministerio Público pudiese tener para efectos de solicitar la prisión preventiva. Claro. Ahora, otra de las cosas que también se ha dicho durante esta segunda audiencia de formalización es precisamente los nuevos antecedentes que lamentablemente muchos se han ido filtrando también, tanto las declaraciones en calidad de testigo de manera voluntaria por parte de tanto el presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior Carolina Toá, ante la Fiscalía, pero además también nuevos antecedentes, nuevos peritajes, videos, los registros también de las cámaras de seguridad. Es decir, todo eso, dice el fiscal Armendáriz, que finalmente son o argumentos o una evidencia contundente dentro de la carpeta investigativa que finalmente deberían, a juicio de ellos, del Ministerio Público, decretar entonces esta medida cautelar, ¿no? Sí, a ver, los antecedentes, efectivamente, el Ministerio Público lo que hace es interpretar, ¿cierto?, estos análisis de videos de cámaras de seguridad, ¿cierto?, del tránsito, que dan cuenta del trayecto en que ellos caminaron desde el restaurante hasta que toman el taxi. Asimismo también los registros cuando se toman este automóvil y cuando se logran bajar de él. Estos elementos de videograbaciones tienen que ser valorados en conjunto con las declaraciones de los testigos. Acá, como tú bien sabes, efectivamente al interior de esa habitación del hotel no existían más personas, por tanto va a ser súper relevante poder nutrir qué efectivamente fue lo que pasó con esta prueba, digamos, periférica, estas declaraciones de los testigos, sobre todo aquellas que dan cuenta de si es que se veían o no en manifiesto estado de ebriedad, si es que la conducta de la víctima, por ejemplo, era errática, si es que ella tenía que ser conducida, si es que podía desplazarse por sí sola, y asimismo también para efectos de, en el caso del Ministerio Público, acreditar que el señor Monsalve no se veía, a lo menos, en manifiesto estado de ebriedad y que efectivamente pues, estaba más lúcido que la víctima para efectos de acreditar la circunstancia, el artículo 361, número 2, que es que la víctima haya estado privada total de sentido y que Monsalve claramente se podría haber aprovechado de esta situación. La defensa, a su vez, va a tener que contrastar cuáles son estos antecedentes, cuáles son las declaraciones de los testigos, si es que estas son concordantes o no entre sí con los registros de las cámaras de seguridad y si es que en estos registros de cámaras de seguridad se aprecia o no, por ejemplo, al ex subsecretario Monsalve en algún estado de ebriedad o efectivamente pudiese ser discordante con algún otro antecedente a fin de restar verosimilitud al relato de la víctima. Claro, hay que demostrar finalmente por parte también del Ministerio Público de que efectivamente la ex autoridad estaba con control de sus actos, con control de su movimiento, estaba consciente, considerando que él en sus primeras instancias dijo que él temía haber sido drogado, pese a que, aunque es doctor, aunque es médico, él el día siguiente de la presunta entonces violación y abuso sexual, él tampoco denunció el hecho. Eso también llama mucho la atención y es un argumento que también se va a utilizar también la propia Fiscalía. Claro, la defensa querellante. Ahí el argumento de la defensa ha sido que el ex subsecretario no se acuerda de nada. Entonces, ¿cuál ha sido en el fondo el antecedente que el Ministerio Público ha intentado rebatir? Efectivamente, la declaración de los testigos que dan cuenta que él sí estaría, digamos, dentro de sus cabales, ¿cierto? Que claro, se puede desplazar por sí solo para efectos de decir que el estado en el que se encontraba no es concordante con una persona que no se acuerde de nada. Es decir, a diferencia de la víctima, que efectivamente los testigos dan cuenta que había una ingesta alcohólica, que efectivamente ella tenía un actuar errático, como por ejemplo la declaración del taxista que decía que se había subido por la ventana, ¿cierto?, del chofer al vehículo, distinto al caso del señor Monsalve. Entonces, ahí el punto del Ministerio Público va a ir a discutir que efectivamente, según los testigos, él estaba en buenas condiciones y por tanto no es consistente con esta versión de la defensa de no me acuerdo de nada.
Bueno, hay dentro de todos los argumentos que ha ido presentando también parte de la defensa querellante, es precisamente que la situación ocurrió por un tema también de premeditación. Es decir, no se reunieron en el restaurante peruano el día domingo 22 de septiembre de manera casual, fue concertado porque él la invitó a una subalterna de su propio trabajo, finalmente la termina invitando a este almuerzo con ingesta de alcohol, pero además también hay otro punto que le pidió a los escoltas ese mismo día, Monsalve le pidió a sus propios escoltas que se retiraran porque no iba a salir del hotel. Y finalmente sale igual y sus escoltas se quedan en el hotel. Eso también es un fundamento clave dentro de la premeditación, ¿o no? A ver, desde el punto de vista de la querellante y del Ministerio Público, efectivamente ellos se van a hacer de estos antecedentes para efectos de dar cuenta de que él se quería quizás quedar solo, por así decirlo, y que efectivamente tratar como de obrar en la clandestinidad para efectos de poder reunirse con la víctima, pero de todas formas es una situación interpretable. La defensa va a tener que rebatir estos antecedentes porque efectivamente él se reúne quizás con, por ejemplo, van a decir con una amiga, se ha esbozado también que podrían haber tenido una relación, cierto, sexoafectiva previa, por tanto tratar de restarle mérito, digamos, a esa tesis de la parte querellante, esa va a ser en el fondo el desafío que va a tener la defensa. Claro. Hay otro de los argumentos también que se han presentado, es precisamente lo que hablábamos recién, el control de movimientos, es decir, la evidencia que se ha dicho, que aparece también en las cámaras de seguridad, es precisamente que ella, mientras ella transitaba por las calles, finalmente la ex autoridad la trata de agarrar, la trata de llevar a algún lado, la trata de alguna manera... La dirige, y también el testimonio del propio taxista que él dijo que ella le dijo que no se quería quedar a solas con este hombre, es decir, ejercía un control de la otra persona. Es la tesis efectivamente del Ministerio Público y la parte querellante, decir que efectivamente ella estaba en manifiesto, digamos, estado de ebriedad, por decirlo de alguna forma, y que no era capaz, digamos, de desplazarse ni de conducirse por sí sola, sino que más bien era dirigida e inclusive tenemos la declaración del taxista que da cuenta que incluso ella vomita, ¿cierto?, al interior del automóvil. Eso, ¿por qué es tan importante? Porque para efectos penales no basta con que yo haya tenido una relación sexual con una persona y que no tenga el consentimiento para efectos de que se constituya un delito de violación. Lo que yo necesito acreditar en este caso es la circunstancia segunda del artículo 361, es decir, que la víctima se hallaba privada de sentido, total o parcialmente, o que se hallaba incapacitada para oponerse y el agresor abusa de esa situación. Por tanto, es sumamente relevante que se acredite el estado en el que se encontraba la víctima y por eso estos comportamientos erráticos van a servir para fundar esta situación. Efectivamente decir, ¿sabes qué? Mira, el estado en el que ella estaba era imposible que haya prestado un consentimiento real y esa situación fue aprovechada por su agresor. Eso es lo que el Ministerio Público tiene que justificar e interpretar los antecedentes a fin de que el magistrado evalúe si es que comparte o no esa posición. Claro. Ahora, es bien interesante porque mucho se le ha consultado también en los puntos de prensa, las afueras también del Centro de Justicia, a los abogados de la defensa de Manuel Monsalve, porque le dicen finalmente cómo se puede defender a una persona que dice que no se acuerda absolutamente de nada. ¿Cómo se logra finalmente eso? Ha sido criticada esa posición de la defensa. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú dices yo no me acuerdo de nada, claro, te amarras en el fondo al resto de los antecedentes. Distinto hubiese sido si es que él efectivamente hubiese hecho uso de su derecho a guardar silencio, no hubiese dicho nada y hubiesen evaluado los antecedentes, porque ¿qué es lo que ocurre y cuáles puede ser una tesis de defensa? Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo pensé que ella estaba consintiendo. Por ejemplo, entramos a la habitación, ella me sacó la chaqueta, por ejemplo, no sé, ella me desabrochó la camisa, ahí tú dices, mira, ella participaba de esta dinámica y la verdad es que yo, imputado, me representé que ella sí quería estar conmigo. Esa es una defensa o una arista de defensa, una hipótesis que efectivamente te da más insumos para poder defenderte de estos antecedentes. Pero decir no me acuerdo de nada cuando efectivamente tú tienes testigos que dan cuenta de que no estabas, digamos, tan ebrio como deberías estarlo para no acordarte de nada, te amarra mucho a la interpretación de la prueba en el fondo. Claro, y eso va a ser el gran desafío entonces que tiene la defensa de Manuel Monsalve finalmente. ¿Cómo acredita eso? ¿Cómo defiende eso? Por eso te digo, en el fondo yo creo que se premeditó el ex subsecretario Monsalve en dar, digamos, a conocer cuál era su versión de los hechos. Así es. Bueno, ahora, otro de los argumentos que también se ha trascendido de que va a utilizar también la defensa de la víctima es precisamente el punto de eventual encubrimiento. Es decir, estamos hablando de dos factores bien importantes. Primero, que tras esta incertidumbre o suspicacia que tenía la ex autoridad de que eventualmente podría haber sido drogado, él, siendo, insisto, doctor, no fue el día siguiente a
implementar una denuncia, hacerse los exámenes, ir al servicio médico legal, en fin, eso por un lado. Y por el otro lado, el encubrimiento también respecto a las cámaras de seguridad, es decir, él siendo una de las principales cabezas de la seguridad y el Ministerio Público, o sea, del Ministerio del Subsecretario del Interior, finalmente él manda así burdamente también a funcionarios de las policías de investigaciones a revisar cámaras del hotel donde él residía, cámaras de las afueras del restaurante donde se había reunido con la víctima y además las cámaras de las calles, es decir, todo para cubrir básicamente cuáles habían sido sus pasos durante todo el trayecto. Eso obviamente también va a ser considerado que casi prácticamente obstrucción a la justicia, ¿no? Sí, ahí la defensa va a tener que explicar muy bien cuáles son esas diligencias o el motivo de haber realizado esta diligencia. Recordemos que incluso existe una arista que investigaría eventuales delitos en contravención a la ley de inteligencia, eventuales delitos funcionarios, eventuales delitos de obstrucción a la investigación, precisamente por este actuar autónomo que no tendría una razón, porque efectivamente si es que él hubiese hecho una denuncia, por ejemplo, sabes que parece que me drogaron, ahí tendría un poco más de sentido recabar esos antecedentes, pero la verdad es que el comportamiento posterior pareciera ser que le juega más en contra que a favor. Ahora, salió hace poquito también los exámenes del Servicio Médico Legal que señalan que no se puede establecer que hubo actividad sexual, pero tampoco excluir a Monsalve como contribuyente del ADN. ¿Cómo se maneja esto a nivel judicial? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las víctimas, estoy hablando en el caso de mujeres, ¿cierto? Víctimas, tienen, ¿cierto?, una cierta edad hacia arriba, son sexualmente activas o, digamos, ya han iniciado su actividad sexual, es muy complejo encontrar lesiones genitales, digamos, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Porque efectivamente ya han iniciado una actividad sexual, por tanto, la verdad es que muchas lesiones puedes no encontrar, pero sí puedes encontrar, por ejemplo, contenido vaginal, que se realice en el fondo ese peritaje bioquímico y se dé cuenta si es que existen o no, por ejemplo, restos de espermatozoides que después te permitan hacer un comparativo de ADN y ver quién es el contribuyente de esa muestra. Por tanto, no es extraño que el Servicio Médico Legal diga, ¿sabes qué? No puedo ni corroborar ni desmentir cuál es el tenor de la denuncia, porque tiene que ver mucho con la edad de la víctima y con la cicatrización de los cuerpos. Por tanto, la verdad es que ese es un informe, una conclusión, digamos, esperable dentro de este tipo de delito, digamos. Claro, es que el tema también es que lo que dice también el informe es que no se puede descartar, eso partiendo por un lado, pero además también hay otro punto que dice que efectivamente se encontraron restos, huellas, como se le quiera decir, que podrían concluir efectivamente de que son de Manuel Monsalve en la ropa de la denunciante. Eso es una prueba contundente, ¿no? Sí, efectivamente lo que se hace es que tú analizas estas restos biológicos, ¿cierto? Y los comparas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces esos restos biológicos no son suficientes para ser comparados. En cuanto a cantidad, en cuanto a cómo se realiza este informe. Por eso es que a veces, en el fondo, estos informes bioquímicos dicen, ¿sabes qué? No puedo ni descartarlo, ni acreditarlo, porque efectivamente la muestra no es suficiente. ¿Se entiende? Sí. Pero efectivamente ahí tú tienes una prueba más neutra, sí es relevante que efectivamente en esas prendas que haya sido las que utilizó la víctima en esa fecha, hayan restos biológicos, por ejemplo, masculinos, o hayan restos de espermatozoides. Eso sí va a ser relevante porque independiente que pueda o no ser de él, sí le da credibilidad al relato de ella que efectivamente esa noche hubo, digamos, un encuentro de carácter sexual. Claro. Ahora, otro punto que puede dificultar también es que la ropa ya había pasado mucho tiempo. Es decir, finalmente cuando ella termina haciendo la denuncia habían pasado ya varios días desde que había ocurrido este delito, este ataque. Entonces, claramente, por ejemplo, los restos biológicos ya no están de una manera tan concluyente como lo podrían haber sido el día posterior del ataque, ¿no? O sea, hay muchas evidencias y no solamente los restos biológicos. Por ejemplo, una eventual alcoholemia no se pudo haber hecho para efectos de realizar en el fondo la alcoholemia y luego la proyección para efectos de saber cuál era la cantidad de alcohol que tenía la víctima en su cuerpo al momento de ocurrir los hechos. Todas esas peritajes que efectivamente pudiesen haber sido bien esclarecedores y que no hubiesen contribuido mucho al esclarecimiento de los hechos, no se pudieron hacer por efectivamente esta tardanza y porque esta denuncia se realiza en el fondo posterior a las 72 horas, fuera del plazo de flagrancia de 12 horas. Pierdes en el fondo esa evidencia. Claro, esa como de que sea finalmente un material 100% fidedigno. No, claro, sí lo entiendo. Ahora, estos hechos fueron denunciados el 14 de octubre. El 14 de noviembre fue entonces detenido y comenzó el proceso de su formalización. Estamos hablando de una de las principales autoridades en materia de seguridad de nuestro país, exautoridad, más bien digo.
¿Cómo se manejan, tú también como abogada, cómo se manejan estos tipos de casos donde las personas son de altísima connotación social, generan una expectación a nivel nacional, es decir, ha sido un remesón tremendo también para el Palacio de la Moneda a nivel político, a nivel social? Es decir, ¿cómo se logra manejar y mantener también el foco de la investigación que sea lo más justo posible? A ver, ahí el control también tiene que hacerlo la defensa. O sea, en un proceso penal tú tienes al Ministerio Público, el querellante, que es el representante de la víctima, pero también tienes a la defensa. Entonces, ese mecanismo te ayuda un poco a sopesar la carga y por eso es tan importante en este tipo de delitos tener una buena defensa que tenga cabal conocimiento de los antecedentes y que pueda evidenciar cuáles son las contradicciones que la propia prueba manifiesta a efectos de garantizar tu posición. Lamentablemente en este caso efectivamente se vulneró el secreto, ¿ya? Y ahí podríamos incluso investigar quizás una develación del secreto porque toda la carpeta se fue filtrando de a poco y eso también podría favorecer una posición en desmedro de la otra. Recordemos que se empezaron a filtrar estos antecedentes y la defensa ni siquiera tenía conocimiento de la carpeta. Entonces se enteran en el fondo los medios de comunicación antes que la propia defensa a fin de preparar sus alegaciones con tiempo también. Sí, sin duda. Eva, y ya para ir cerrando, obviamente si finalmente se le termina decretando ya sea la prisión preventiva o el arresto domiciliario, esa medida cautelar se puede apelar por parte de la defensa de Monsalve, ¿no? Sí, tienen 5 días para apelar. Si es que el tribunal rechaza la prisión preventiva, el Ministerio Público puede apelar en audiencia, ¿ya? Y ahí él permanece privado de libertad hasta que la Corte revise la situación. Si es que se le otorga o se decreta la medida cautelar de prisión preventiva, en esta audiencia la defensa tiene un plazo de 5 días para presentar ese recurso de apelación por escrito y que luego la situación sea resuelta por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Perfecto. Eva Guerrera, muchísimas gracias por esta interesante conversación y por ayudarnos también a bajar también todo lo que significa este caso tan polémico y tan importante en nuestro país. Muchas gracias. A usted. Que estés bien. Igualmente.